Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que estamos cuatro sacerdotes hablando sobre diferentes temas y acontecimientos de la vida de la Iglesia y también de la vida diaria. Hoy queremos traer a colación en esta mesa desde Roma, Javier Monroy, desde Honduras, Patricio Lynch y desde la Universidad Pontificia de México, Daniel Portillo, pues a un documento que salió el 4 de octubre, Fratelli Tutti, del cual se ha hablado mucho y nosotros queremos por lo menos una primera parte hacer un esbozo en lo que podamos en este tiempo para que ustedes la lean y sobre todo para invitarles no solamente a leer, sino a practicar lo que es la doctrina social del Papa Francisco. Si bien Laudato Si inició la encíclica de Laudato Si con el patriarca Bartolomé, hoy en Fratelli Tutti lo quiere hacer y inicia el patriarca ortodoxo Bartolomé, hoy lo inicia con pues este imán, gran imán, Ahmad al-Tayeb, pues un imán que lo hemos visto también en Abu Dhabi, en lo que es la carta también de la fraternidad, sobre la fraternidad en el mundo, que la firma el Papa Francisco y este gran imán. En fin, en esta carta, Fratelli Tutti, 280 puntos, 8 capítulos, él quiere invitarnos a una fraternidad universal y sobre todo a ser y pensar, a luchar para que todos los seres humanos tengamos derechos, deberes y dignidad, porque Dios nos ha llamado a convivir como hermanos. A mí me ha sorprendido lo que dice sobre todo de la política, lo que dice también en la encíclica al final sobre la amistad cívica, en fin, varios conceptos que aquí podemos discutir, provocar al que está aquí con nosotros viendo o escuchando y a la vez participar de una sociedad más justa y más llena de humanidad. Patricio, qué te ha sorprendido de este documento? Buenas, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? Y saludos a todos los que nos escuchan. Eh, Mira, Javier, yo creo que tenemos que tener una mirada un poco más profunda y de discernimiento, ¿no? Tratando de registrar lo que ya en el Concilio Vaticano II se hablaba de los signos de los tiempos. Me parece que el pontificado de Francisco es contundente, que Dios nos está hablando a través de su ministerio, ¿no? Como sucesor de Pedro. ¿Y por qué digo esto? Porque este camino que nos propone, que es un camino de fraternidad universal, que puede sonar utópico, ¿no? En definitiva tiene que ver porque estamos ante una realidad y nadie lo puede negar. Digo, es simplemente escuchar las noticias de estos días, ¿no? Donde pareciera que estamos en un contexto mundial de globalización cada vez más fragmentado, donde hay mucha polarización. Cada uno en sus países seguramente podría dar cátedra de esto, ¿no? La polarización que hay en los Estados Unidos, en mi caso en la Argentina, el país está sumamente polarizado, aquí en Honduras también, donde vivo. Estamos con lógicas de confrontación, vayan a las redes sociales, ¿no? Nos atacamos, nos ninguneamos, queremos aplastar al otro, estamos dividiéndonos cada vez más, el surgimiento de los nacionalismos extremos, ¿no? Digo, me parece que el pontificado del Papa es Dios que nos está hablando de alguna manera como para poder evitar seguir alimentando el fuego de esta división, ¿no? Y empezar a tender puentes. Desde el comienzo, Francisco habla de la cultura del encuentro, de encontrarnos, de tender puentes, de derribar muros, ¿no? Y así como Francisco de Asís, me parece que fue un signo para su época, me parece que Francisco, el Papa Francisco, está haciendo un signo contundente de cómo Dios nos está hablando, porque la humanidad no puede continuar si seguimos con estas situaciones de confrontación permanente, ¿no? Necesitamos, especialmente los cristianos, ¿no? Ser signo de unidad. Aquellos que somos especialistas en ser pontífices, ¿no? Eso significa pontífice, el que tiende un puente. Entonces, bueno, agradecido, ¿no? Por Francisco. Y también uno valora a una persona en función de quiénes son los que lo atacan, porque eso habla de quién es Francisco, ¿no? Porque generalmente los ataques los recibe justamente de estos grupos que lo que quieren es cerrarse en su club, que quieren, sí, que parecieran que son sectarios, ¿no? Nacionalistas al extremo, y que están tratando más bien de dividir en vez de unir. Así que bienvenido sea
lo que el Papa nos está proponiendo. Saludos a todos. En la manera como el Papa nos exhorta nuevamente a volver a nuestra misión católica, universal, de este diálogo más expandido, de esta necesidad de exteriorizar el diálogo, que de pronto se vuelva, como nuestra misión misma lo dice, católica, universal. Existe también esta tendencia, ya se está anticipando Pato, una tendencia que de pronto nos hace como obsesionarnos por mantenernos al centro, engolosinados por el centro, engolosinados por mantenernos hacia adentro, de tal manera que me llama mucho la atención que la ruta de las encíclicas de Francisco vayan siendo más de tinte católico, es decir, con un contexto armónico exterior de salir, y de pronto las resistencias más fuertes en este sentido en la iglesia, no digo católica porque sería es un término contradictorio para este tipo de sectores, que solamente intentan como hablar de religión hacia adentro, pero no tener una connotación o una manifestación hacia afuera. Me llama mucho la atención términos que ha metido en la encíclica que nos hace pensar o repensar algunas cuestiones concretas de nosotros. Caridad social es un término que me fascinó, la manera como se entiende o se desarrolla en toda su encíclica en sí misma, y pienso que es un término que le da una mayor riqueza también. ¿Qué tal? Saludos a todos, ¿cómo están? Pues, ¿qué les puedo compartir como primera impresión? Básicamente, a mí me ha encantado. Yo estoy feliz con esta encíclica de temas sociales, una encíclica social, que así yo creo que se debe considerar, porque los temas que trata, pues eso, son economía, política, medios de comunicación, migraciones, relaciones sociales, no sé, identidad de los pueblos. Todos estos temas pienso que, no sé, para mí son esencialmente queridos, y me encanta que el Papa haya puesto precisamente lo que estáis diciendo, nuestra fe en todos estos temas. Sé que, como dice Patricio, pues hay católicos, ¿no?, muy teólogos algunos de ellos, que quisieran que el Papa hablara de otras cosas, pero a mí me encanta que hable de esto, porque es hablar de la vida real. Que todos somos hermanos, pues claro que todos somos hermanos, y que es posible una economía donde luchemos contra la pobreza y que la pobreza puede ser vencida, por supuesto que sí, que la política puede ser mucho más ética, por supuesto que sí. O sea, yo en principio manifiesto mi gusto personal porque el Papa sea tan valiente, y no tiene por qué ser como otros papas que nos tienen que hablar más de dogmatismos o de teologías de otro tipo, ¿no? Esta es la línea del Papa y yo estoy feliz con ella, ¿no? Puede parecer que es muy idílico hablar de la fraternidad de todos los hombres y eso, pero bueno, es nuestra doctrina que acaba de decir Daniel. Eso es ser católico. Y tenemos que ser esas hormiguitas que van creando poco a poco en nuestras sociedades esa transformación, ese reino nuevo, ese reino de Dios que trajo Jesucristo, ¿no? Y no sé, como otra segunda impresión, si quieren, es veo la clarividencia con la que el Papa, sobre todo en el primer capítulo, habla de las sombras de este mundo en el que vivimos, que está cerrado. Muchas comunicaciones, muchas relaciones, nos conocemos todos a nivel mundial, y sin embargo es un mundo cerrado. Me ha encantado cómo analiza toda una serie de aspectos en ese primer capítulo, viendo que podemos abrir ese mundo. Es básicamente una encíclica de mucha esperanza. A mí me ha encantado la primera, bueno, ya no primera, pero sí, después de unas cuantas lecturas, esta primera impresión global, digamos, ¿no? Yo sí quisiera recoger uno de los temas que para mí pues, ha abordado muy bien, que es el de la paz. Es un tema que el Papa Francisco, él lo aborda bastantes veces, ¿no? 208 ocasiones, en 97 discursos, 33 mensajes, 32 ángelus, 23 homilías, y en 11 audiencias se recoge el tema de la paz. Y digo esto de la paz no porque está de moda, sino porque es una situación que estamos viviendo ya no solamente en Latinoamérica, sino vemos también en Europa, cómo la gente ya no se manifiesta desde pues, el grito, a lo mejor, o la visualización con diferentes pancartas que puedan tener, sino también ahora es destruyendo los bienes comunes.
y creo que la paz la necesitamos todos cuando llega desde nuestro corazón. Esto también creo yo que es un canto a la paz, un canto a la paz que hace San Francisco de Asís, pero que pues vuelve a recordarnos el Papa Francisco la paz que necesitamos. Y a la vez también habla de un nuevo orden internacional, que ya hablaba San Juan Pablo II en la Centesimus Annus, que habla Benedicto XVI y que habla el Papa. Pero yo sí quisiera, y a partir de aquí les invito a dialogar, sobre unos verbos que él escribe, expresa en el capítulo 4, que son los verbos de acoger, proteger, promover e integrar. Verbos que los saca además y los coloca con todo lo que es de las fronteras, las migraciones, en fin. Patricio. Sí, estos 4 verbos son contundentes, ¿no? Primero me gustaría aclarar, cuando hablamos del magisterio de Francisco, estamos hablando del magisterio social de la Iglesia, ¿no? No es que Francisco está inventando algo. Y esto es importante aclararlo porque hay mucho prejuicio, precomprensión, ¿no? Mucho ataque donde se lo tilda de comunista a nuestro Papa. Y eso es una profunda ignorancia. El Papa simplemente está expresando la doctrina social de la Iglesia, e invito a todos los oyentes a que lean el compendio de la doctrina social. Se van a sorprender de muchas cosas, ¿no es cierto? Especialmente por los principios de la doctrina social, como el destino universal de los bienes, ¿no? Mira, Javier, estos 4 verbos también creo que están vinculados con esta propuesta que nos hace Francisco en la encíclica, que me parece que es una maravilla, el capítulo donde nos propone el buen samaritano, ¿no? Con esta imagen de hay un extraño tirado en el camino, ¿no? Y que está vinculado a lo que decíamos antes, creo que lo decía Daniel, ¿no? ¿Qué imagen de Dios tenemos? ¿Qué imagen de iglesia tenemos, no? Yo creo que hay algunos que creen que Dios es el padre de los cristianos nada más. Y en el fondo eso también lleva a una profundísima ignorancia, ¿no? Somos hermanos de todos, no solamente de los cristianos, porque Dios es el único Dios y nosotros somos la familia humana, ¿no? Digo, parecieran cosas obvias, pero que lamentablemente no están obvias, ¿no? Y que me parece que esta parábola del buen samaritano, bueno, tiene estos verbos, ¿no? El que acoge, el que protege, el que promueve y el que integra. Y fíjense que lo hace con una persona que no era de su club, que no era de su grupito, ¿no? Que no era de su parroquia, que no era de su religión. Y qué importante que esto lo podamos expresar con contundencia. Hace poco hubo, y esperemos que esto no sea una espiral de violencia, pero lo que está pasando en Francia, lo que ha pasado en Francia, ¿no? Que empieza a aparecer de vuelta la violencia religiosa, ¿no? En el fondo es porque caemos en extremos en fundamentalismos y no terminamos de entender de que somos de una familia humana, ¿no? Entonces, la propuesta es rezar la parábola del buen samaritano, leer este capítulo, que me parece que es muy claro y que nos va a proponer un modo de vivir, que en el fondo es el modo de vivir del Evangelio. Vamos un momento a un corte y enseguida volvemos. Esto es Iglesia Online. Aquí seguimos en Iglesia Online, estamos 4 sacerdotes comentando pues esta encíclica que es un resumen de la doctrina social de la Iglesia, como bien hemos recordado en el anterior bloque. En fin, vamos a seguir con esta encíclica. Javier, no sé si quieres comentar. En la primera parte nos has abierto el tema de la paz y estos 4 verbos tan hermosos: promover, acoger, proteger, integrar. Cada uno de ellos nos daría para todo un programa. Yo simplemente recuerdo que es muy del Papa Francisco. Son verbos, por lo tanto, acciones. Acciones concretas, nada de teorías, ni nada por muy teológicas o bíblicas que sean, que están muy bien y hay que hacerlas, sino que la incidencia que quiere el Papa Francisco es que actuemos. Y actuemos de manera concreta, ¿no? Acogiendo, protegiendo, integrando, promoviendo. Y eso significa programas concretos, significa actitudes del corazón, significa tantas cosas. Lo que está proponiendo el Papa en esta encíclica social es actuar. Y por eso el tan hermoso capítulo 2 que hablaba Patricio hace un momento, ¿no? Del comentario que hace al texto del buen samaritano. Es realmente hermoso, ¿no? No hace una exégesis ahí de grandes términos y demás, ¿no? Sino que hace una aplicación directa y clara de un texto bíblico que no necesita mucha
exégesis extraña, vamos a decir, sino que simplemente necesita que nos la creamos desde el espíritu y por lo tanto nos va a llevar a la acción. Y va a hacer que la paz en todos los ámbitos, cuando acogemos, protegemos, promovemos, integramos, ¿no? Sea concreta, sea de acción en el mundo. Por lo tanto, no es, aunque hablemos de Fratelli Tutti, ¿no? De una fraternidad universal, no es una teoría abstracta lo que nos está proponiendo el Papa, sino todo lo contrario, ¿no? Acción, vida real de transformación de las sociedades y de las personas, sobre todo de los más vulnerables, ¿no? Daniel. Cuando el Papa habla de esta cultura sana, que tiene como característica que es abierta y acogedora por naturaleza, me hace pensar en mi religión. O sea, creo que somos una religión sana, una iglesia sana, cuando es una iglesia abierta y es una iglesia también acogedora por naturaleza. Quisiera también en este sentido, en la encíclica tal cual siempre va a condenar y a proponer. Y dice que, bueno, pues hay una fragilidad de los sistemas mundiales frente a lo que estamos viviendo y un ejemplo lo ha evidenciado pues esta pandemia. Habla de la tarea educativa y dentro de la tarea educativa dice cómo hay visiones liberales y hay visiones populistas. Condena el populismo, pero también el neoliberalismo. O sea, a este Papa a veces se le ha condenado injustamente porque no se le ha leído y porque no se le ha comprendido. Como bien dice Patricio, es la doctrina social de la Iglesia, la que es un resumen de la doctrina social de la Iglesia, la que está aquí. Hay unas palabras que sí quisiera compartir con ustedes en este último tramo del programa, que es el de recuperar la amabilidad. Una cuestión que creo que debemos de pues, ir trabajando ya en las familias y en nuestras propias personas. Javier Monroy, ¿quieres decirnos algo? Sí, llama la atención este tema, ¿no? Es una palabra que puede significar así algo muy superficial, ser amables, pues como algo muy cortés y de relaciones gentiles, ¿no? Entre las personas. Sin embargo, cuando habla de la amabilidad, habla de una actitud a recuperar, tanto en acompañamiento a las personas como en las distintas actitudes que podamos tener a niveles eclesiales, y que tiene un significado profundo, muy profundo, porque está indicando de qué calidad y qué valor estamos dando a las personas. Creo que dice algo así, no sé si directamente como con las palabras que yo digo, ¿no? Entonces, el tema de recuperar la amabilidad, no simplemente como una actitud de relacionar sin más, sino como algo que está indicando que yo te quiero, yo te aprecio, yo te acepto. Y lo hago con esta calidez y calidad, precisamente porque significas eso para mí. Ese significado que le doy a la otra persona, lo estoy indicando desde esta relación y de estas actitudes de amabilidad. Es un tema muy hermoso realmente. Ojalá lo pudiéramos ir implementando en nuestras relaciones, no hacia afuera, sino también hacia dentro de la misma iglesia, ¿no? Hacia todo el mundo, hacia el que piensa distinto sobre todo, que eso es a lo que va el Papa, ¿no? Que abramos todos esos mundos, hacia todas estas actitudes nuestras, hacia el que es distinto, piensa distinto y cree distinto. Daniel. Quería terminar recordando aquella carta que Patricio había escrito a propósito de esta encíclica y que le escribió el Papa Francisco. Sí, me parece muy bien, yo creo que sí. Es hermosa. Adelante, todo tuyo. Bueno, muy bien, muy amables, como estamos hablando de la amabilidad y Javier, hablabas de que nuestra fe no es una abstracción, sino que hay que ponerle carne, ¿no? Y en definitiva es el principio de nuestra fe, que es un Dios encarnado. Por eso intenté escribir algo desde la realidad hondureña. Entonces, bueno, ahí la voy a leer, la voy a compartir con ustedes. Gracias, Francisco, por la encíclica Fratelli Tutti. La recibimos con alegría y como un signo de los tiempos. Me animo a sugerir que mientras la escribías, estabas gritando. Sí, un grito entrañable, un grito de denuncia, pero también de anuncio. Francisco, estás gritando, pero no es un grito impertinente, desmedido, impositivo ni amenazante. Es el grito del Evangelio de Jesús, del cual Francisco de Asís había comprendido como un llamado a la fraternidad universal. Citando tus palabras, Santo Padre, les propongo una forma de vida con sabor a buena noticia. Invito a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Estoy convencido que tu voz resonará como un eco poderoso en las distintas latitudes de nuestra casa común y que la sinergia de nuestras voces se convertirá en un clamor mundial que subirá al cielo. Por supuesto,
habrá resistencias, indiferencia, oídos sordos, o quienes quieran gritar más fuerte para callar tu voz. Tu grito, Francisco, es la continuidad de una herencia compartida de aquellos que se posicionan a favor de los descartados de la historia. Millones de hermanos y hermanas que ya no tienen voz, que han perdido hasta la fuerza para gritar. Pareciera que a muchos ya no les interesa escuchar o se encuentran ensordecidos por una cultura que anestesia las conciencias, que es autorreferencial e individualista. Como paisano tuyo me animo a gritar con vos, pero no desde nuestro terruño del fin del mundo, sino desde la querida tierra de Honduras. Junto a mis hermanos hondureños te acercamos el grito, con el espíritu de los lencas, los miquitos, los garífonas y los tahuacas, entre otros. En estas tierras la opulencia está en manos de una minoría cada vez más pequeña, donde abruma la pobreza de las mayorías. Déjame aterrizar tu encíclica, la realidad hondureña. La llamo el grito de las 3M. El grito de las mujeres, el grito de los migrantes y el grito de los menores de edad. La mujer hondureña es la primera en sufrir las consecuencias de la pobreza estructural. Abuso, reducción al ámbito de lo doméstico, violaciones, roles estereotipados, menor acceso al trabajo, femicidios, y podría seguir. Desgarra ser testigo del machismo que atraviesa estas tierras como en gran parte de nuestra Latinoamérica. Hay que levantar la voz y desterrar este rasgo cancerígeno tan presente. La otra M es la crisis humanitaria de los migrantes. Son recurrentes las famosas caravanas de hondureños que junto a otros hermanos centroamericanos salen de sus países en búsqueda de un futuro mejor. Pero quiero detenerme particularmente en el último grito, y quiero gritar bien fuerte. El grito de los menores de edad, el grito de las niñas y los niños, una inmensa mayoría que atraviesan situaciones abusivas. Desde temprana edad solo conocen diversidad de violencias y maltrato. Sumado a esto, la delincuencia organizada, el narcotráfico, las maras y el sicariato. Francisco, nos invaden estadísticas y somos expertos en hacer diagnósticos, pero los fríos números no mueven las entrañas. Necesitamos ponerle rostros a los números. Por eso quiero finalizar narrando esta pequeña historia que resume las 3M. Un niño tirado al borde de la frontera con El Salvador, sin nombre, con peso de un bebé, con calcetines en las manos, ya que se estaba muriendo por desnutrición, y se las mordía como instinto de supervivencia. De alrededor de unos 6 a 7 años, pero repito, con el peso de un niño de 3 años. Sin saber hablar, fue encontrado por las misioneras de la caridad, quienes lo llevaron al hospital y después lo trajeron amigos de Jesús, a nuestro hogar. Le pusimos por nombre Oscarito, en honor al santo salvadoreño. Lo alimentamos, lo tratamos con amor y dignidad. Era conmovedor verlo sonreír. Pero el tremendo maltrato que recibió en su corta vida fue de tal magnitud que solo sobrevivió 40 días con nosotros. Pero estoy seguro de que por primera vez experimentó el verdadero amor y vivió sus últimos 40 días con dignidad. Y también murió con dignidad. No tirado como basura de descarte en una carretera internacional. Y yo me pregunto, ¿cómo puede pasar esto? Nos invitaste a soñar, Francisco. Amigos de Jesús es un sueño compartido, un santuario de sanación, transformación y esperanza. Pero te quiero aclarar algo. Aquí en el hogar se escuchan muchos gritos, pero ya no gritos de dolor, sino gritos de niños que están jugando. Gritos de niños haciendo travesuras. En definitiva, de niños que han vuelto a ser niños. Seguí gritando, Francisco. Pues con esta carta y esta sensibilidad solidaria que viven en Amigos de Jesús y en otras instituciones en Centroamérica, en América Latina, en otros lugares también del mundo, nos despedimos y ya saben, lean esta encíclica, seguiremos comentándola más en otros programas, pero por ahora nos quedamos con esos verbos que el Papa nos invita a vivir ya en nuestra casa y en nuestras propias personas, acoger, proteger, promover e integrar. Así terminamos el Eclesia Online. Gracias, Patricio, por la carta. Gracias, Javier Monroy. Gracias, Daniel Portillo. Saludos, que estén bien. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Hasta la próxima.